Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wedding Seasons. Soy Geraldine Rivas y en el día de hoy tengo dos invitados de honor porque vamos a hablar sobre un tema que crea concientización en las parejas y también vamos a educar porque es importante que en esta etapa de las parejas, de planificación de bodas, incluso estando casados, necesitamos saber muchísimas informaciones, pero sobre todo de una que nos preocupa mucho profundamente a las parejas, que es el tema de la fertilidad. En el día de hoy me acompaña el licenciado Ramón López, quien es gerente general del Fertility Center, y el doctor Ernesto Rojas, ginecólogo y especialista en reproducción asistida. Bienvenidos a este podcast. Muchas gracias, Geraldine. Gracias por tenerme aquí. De verdad que para mí es un honor tenerlos aquí porque entiendo que vamos a crear muchísimo valor con la información que vamos a compartir en el día de hoy y que es de vital importancia para las parejas, sobre todo las que están empezando la parte de la planificación de la boda. Y como ustedes saben, hay muchas cosas que nosotros, vamos a decir, ignoramos o desconocemos de que debemos de tomarlo en cuenta al momento también de planificar la boda, de pensar en formar una familia, de pensar en muchísimos factores o condiciones que quizás con una detección a tiempo podemos, vamos a decir, cortar, ¿verdad? Un plazo en lo que tiene que ver con la familia. Sí, no, hoy día, el día a día, la sociedad, ¿verdad? Nos impulsa a nosotros, vamos a decirlo como lo dicen en el buen dominicano, echar para adelante. Y uno tiene planes personales a nivel profesional que uno quiere cumplir antes de uno tener sus hijos, ¿verdad? Y esa es la parte más importante, de tener pendiente la reproducción o la salud reproductiva de las pacientes, de ambos, ya sea hombre y mujer, a ver cómo está, para saber hasta cuándo nosotros podemos postergar esa paternidad o maternidad. Y es muy importante un chequeo a tiempo antes de tomar esa decisión. ¿Cómo sería el chequeo? Básicamente consultas a donde su ginecólogo e investigar cómo anda esa reserva ovárica, cómo anda ese útero, cómo andan los ovarios, a ver si el periodo menstrual está regular. Tratar de regularizar cualquier patología que se encuentre en ese momento para que cuando el momento de tú tener o querer tener un hijo se te haga más fácil. Porque el detalle es que cuando no se le da la importancia adecuada, luego que pasan los días, pasan los años y tú decides tener o tal vez sea un poco tarde y ya no podemos nosotros como especialistas en reproducción, se nos va a hacer un poco más difícil el tratamiento, incluso hasta puede ser hasta más costoso para la paciente. Entonces lo más importante en esto es siempre un buen chequeo, su ginecólogo, cómo anda el útero, cómo andan los ovarios, cómo andan las hormonas de esa paciente y poder tratarla adecuadamente y a tiempo. Sí, porque regularmente lo que pasa es que cuando estamos en el tema de la boda, cuando ya estamos casados, queremos darnos un tiempo como pareja. O sea, claro, queremos disfrutar, queremos viajar. Quizás nuestros planes económicos no están en el momento adecuado para traer un bebé. Pero también ignoramos el tema de cuidarnos y de ser preventivos en esa parte. Entonces, ¿cuál es la importancia de la salud reproductiva antes de empezar una vida, vamos a decir, sexual en pareja? Bueno, primero la suplementación. Vamos a empezar con ese detalle. Y también la edad de la paciente. No es lo mismo una paciente que se case a los 25 años, por decir una edad, a una paciente que se case a los 34, 35 años. Son dos pacientes, son mujeres, pero son pacientes con diferentes edades y tienen diferentes pronósticos a nivel de la parte de la fertilidad. Entonces, vamos a empezar con la suplementación. Si tú decides, bueno, tú estás planificando, tienes planes, quieres viajar, tienes planes, quieres comprar un apartamento, quieres todo eso, bueno, planifícate. Pero trata de mantenerte en los chequeos rutinarios y con una buena suplementación, una buena alimentación, salud, ejercicio, que es muy importante. Tratar de no aumentar ese peso, que eso tiene que ver mucho también con la fertilidad. La parte del sobrepeso va muy de la mano con el síndrome de ovario poliquístico, que cuando las pacientes aumentan de peso de una vez viene el síndrome completo, resistencia a la insulina, ciclos anovulatorios y todo eso. Entonces, es muy importante la suplementación, vitaminas, el ácido fólico, que es muy importante, el hierro, para que las pacientes cuando decidan tener,
su muchachito, bueno, ya tenga una buena suplementación, por ejemplo, de ácido fólico y evitar los trastornos a nivel de lo que es la espina bífida o del tubo neural a nivel de lo que es el bebé. Básicamente yo entiendo que en cuanto a la salud reproductiva, es la edad lo que más influye. Y a eso fue lo que dije inicialmente. Tenemos una reserva ovárica. Las pacientes nacen con una cantidad de óvulos para toda la vida y comienza a disminuir mientras la paciente va ovulando. Ya una paciente llega a los 35 años, por eso mencioné la edad como primero, ya la paciente, esa reserva ovárica comienza a disminuir y la tasa de fertilidad comienza a disminuir también. Entonces, si una paciente se casa y no tiene hijos y está pegando los 35, 34 años, lo ideal sería de una vez buscar primero cómo anda su reserva ovárica y no perder mucho tiempo, porque ya la reserva ovárica está en un punto en que va a comenzar a bajar. Y ya llega a los 40 años, la tasa de fertilidad baja bruscamente. Normalmente una paciente, una tasa de fertilidad en un ciclo menstrual es aproximadamente un 25 a 30%. Ya después de los 40 eso va a bajar a un 8%. O sea que baja bruscamente y se le va a hacer más difícil, incluso va a tener que probablemente tener un tratamiento de reproducción asistida, tipo fertilización in vitro. Y va a depender de esa reserva ovárica si va a ser con sus propios óvulos o con los óvulos de una donante. O sea que es importante tener pendiente la edad al momento de tú contraer matrimonio y si es posible tener eso pendiente cuando tú vayas a querer tener un hijo, no pasarte de esa edad, tratar de tenerlo antes de los 35 años. Sí. Y corroborando contigo algo tú dijiste, el tema de la salud reproductiva mucha gente lo da por sentado. Piensa que ya como que eso está ahí y eso va a funcionar. Lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que yo predico mucho y digo mucho de que no necesariamente una persona tiene que buscar comenzar a pensar en el tema de la salud reproductiva cuando está buscando un muchacho. Porque uno se casa, por ejemplo, que es lo que yo siempre he dicho, una mujer le pone un anillo hoy y hace 4 cosas. Busca el salón, busca la iglesia, busca el fotógrafo y busca el wedding planner. La quinta es chequearse. ¿Por qué? Porque aunque no te sus planes, hoy, mañana, pasado, dentro de 2 años, 3 años, 5 años, aunque la mamá, la tía, la abuela, la prima, la amiga esté presionando lo de que quiere hijo, sobrino, nieto, no tome la decisión de postergar esa fertilidad por cualquier razón que quieran, pero chequéense. Porque puede llegar a tener 35 años, 33 años, 27 años, 28 años, y cada cuerpo de cada mujer es distinto. Así es. Que fue lo que estuvimos hablando antes de iniciar. Por ejemplo, una paciente de 27 años con una posible fallo ovárica prematura. Ya llega a los 33 y no tiene fácilmente si no óvulos hubiese para quedar ido embarazada. donde un especialista en reproducción, hubiese ido donde un ginecólogo que no tiene tanta experiencia, no tiene experiencia a nivel de fertilidad, le hubiese dicho, está todo bien. Y esa muchacha decide hoy planificarse, mañana se casa, quiere viajar el mundo, quiere montar un negocio, y cuando tiene 35 años, ahí que piensa, oye, quiero tener un hijo ya, yo creo que yo estoy lista. Y no hay óvulos ya. Y cuando viene a ver, no hay óvulos. Entonces, todo eso radica en que no hay un chequeo preventivo de la salud reproductiva de manera consciente. Y hay bueno destacar que siempre como que nos enfocamos en la mujer cuando hablamos del tema de fertilidad, pero realmente depende de 2 personas, o sea, el bebé. Y los hombres son los que menos nosotros somos tema preventivo hacen. No tenemos cultura de chequeo. No, el hombre no va al médico, en realidad. El hombre ya va al médico cuando tiene el agua aquí arriba. En realidad es importante el chequeo de ambas personas. O sea, la mujer, tanto la mujer con su conteo folicular, sus reservas ováricas, sus hormonas, a ver cómo está. Y en el hombre, un espermatograma sería lo ideal, incluso también la parte hormonal. El hombre últimamente está haciendo mucho ejercicio, le gusta mucho gimnasio, se suplementan. Entonces es bueno, el hombre muchas veces cree que está en salud en ese sentido. Pero en cuanto a los testículos, hay muchas patologías que se dan
que el hombre pasa como desapercibido y hace daño al conteo espermático, como el famoso varicocele, que son varices a nivel de los testículos que van a aumentar lo que es la temperatura testicular y esto va a disminuir la calidad y cantidad de espermática. Entonces esa parte siempre hay que tenerlo muy pendiente porque cuando tenemos esta patología que es tan frecuente, podemos tener daños irreversibles ya a largo plazo. Después que tenemos ese varicocele por mucho tiempo, te puede provocar un daño irreversible a nivel de testículo y entonces ya la cosa es diferente, se hace un poco más difícil el tratamiento. Entonces, tanto como la mujer, el hombre, un chequeíto, el hombre es urólogo, la mujer es el ginecólogo. ¿Hay alguna diferencia en ser estéril y ser infértil? Mira, esos son términos que ya no se utilizan, la esterilidad. Pero anteriormente la esterilidad se refería a una mujer que había intentado concebir durante un año completo, teniendo relaciones y no lo logra. Eso era esterilidad. Y infertilidad es que nunca lo había logrado. Entonces eso causaba mucha confusión. Entonces ahora el término correcto, el nuevo, es infertilidad primaria y secundaria. Infertilidad primaria es aquella que nunca ha logrado concebir un embarazo y secundaria es la que logra concebir un embarazo y posterior no lo puede hacer. Entonces hay muchas patologías que pueden provocar una infertilidad secundaria. Primaria puede haber muchas, como por ejemplo obstrucciones tubáricas, endometriosis, el mismo síndrome de ovario poliquístico, alteraciones a nivel de lo que es el útero, como son los miomas. Las tiroides, yo he visto también que afectan mucho. Las tiroides tienen que ver mucho, no tanto, bueno, sí, para quedar embarazada, pero en realidad las tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo, se relaciona mucho a pérdidas a temprana edad con el embarazo. Por eso es que nosotros siempre tomamos muy pendiente la tiroides para cuestiones de fertilidad, porque si queremos que la paciente quede embarazada, no queremos que pierda ese embarazo, entonces tenemos que tratar la tiroides primero. Lo que se está viendo muy frecuente hoy día es los procesos pélvicos inflamatorios, que son inflamaciones a nivel de las trompas que la tapan. Entonces, si tú tienes una trompa obstruida, el espermatozoide cuando quiere encontrarse con el óvulo no lo logra. Entonces, eso puede darse por infecciones, por ejemplo, como la clamidia, la gonorrea, que puede provocar esto. La endometriosis, que también produce esas mismas obstrucciones. Y lo malo de la endometriosis es que no solamente afecta a las trompas y el útero, también puede afectar los ovarios y puede afectar también la calidad de los óvulos. Hay pacientes con endometriosis que con 28, 29 años ya tienen una reserva ovárica de una señora de 40. Y esa es la importancia de ponerle un tratamiento para quedar embarazada lo más pronto posible. Ya a partir de ahí, cuando, por ejemplo, yo tengo mi pareja, tenemos un año buscando bebé, no lo logramos, ¿cuál es el tratamiento o el diagnóstico, vamos a decir, que tenemos que hacer como de primera instancia? No puedo tenerlo durante un año, ¿qué hago? Hay que hacer las investigaciones del lugar, hay que estudiar a la paciente, a ambas, hombre, mujer. En el hombre se va a realizar un espermatograma, ver la calidad espermática, ahí vamos a ver si los espermatozoides tienen un buen conteo, si tienen buena movilidad, si tienen buena morfología, si tiene algún tipo de infección que haya afectado la calidad espermática. En la mujer vamos a comenzar a investigar los factores primeros estructurales, eso es el útero y los ovarios y conjunto con la trompa. Ahí vamos a ver si tiene obstrucción tubárica. Esto se va a realizar con una histerosalpingografía, que las pacientes la odian, lamentablemente porque es un procedimiento un poco doloroso que uno tiene que mandar a hacer, pero es la única forma de poder ver si las trompas están permeables o no. Ese tipo de procedimiento tiene dos funciones, es diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico porque si están obstruidas van a aparecer ahí. Tratamiento porque a veces la obstrucción es tan poca que el mismo líquido pasando por la trompa la destapa. Y vamos ya entonces, tengo pacientes que le mando a hacer ese procedimiento y al mes siguiente o a los 2 meses ya quedan embarazadas porque se destaparon las trompas. Entonces, por eso digo que es un tratamiento y diagnóstico. Entonces vamos a ver si la paciente tiene miomas. Los miomas, que son tumoraciones a nivel del útero, que dependiendo de la ubicación y del tamaño, pueden provocar sangrados irregulares, sangrados abundantes con la menstruación, dolor pélvico. Entonces, ¿qué pasa con los miomas? Los miomas tienen la peculiaridad que si lo tenemos en la submucosa, que es la parte más interna del útero, o intramurales, que es en la parte del músculo del útero, entonces pueden provocar alteración de la implantación del embrión. Y por eso es tan importante ver el tamaño y la ubicación. Y si es muy grande, operarlos, hacer una miomectomía, que es la extracción de ese mioma, y luego comenzar a intentar a tener hijos.
Otra de los factores sería el hormonal, como bien lo mencionaste anteriormente, la tiroides, a ver cómo anda funcionando esto, a ver, descartar hiperprolactinemia, que es muy frecuente, que es el aumento de la prolactina, que es una hormona que se secreta a nivel de la hipófisis en el cerebro, y esa prolactina evita que la paciente ovule. Es la misma hormona que se encarga, que ahorita estábamos hablando de eso, de la lactancia. Las pacientes cuando están lactando, por eso es que se llama el método del MELA, el método de la lactancia materna. Cuando las pacientes dan a luz, le dicen, no, yo no voy a quedar embarazada porque está lactando. ¿Por qué? Porque la lactancia estimula la prolactina y la prolactina inhibe la ovulación. Es un eje que va de esta forma. No se lleven, señores, que yo soy un caso. Entonces, cuando la paciente disminuye la lactancia, entonces ya la prolactina comienza a disminuir. Pero hay pacientes que la aumentan sin estar lactando. Hay muchos factores como medicamentos, el estrés, el ejercicio, dietas extremas como la anorexia. La anorexia también puede provocarlo. Entonces eso aumenta la prolactina y hay que medicar a la paciente para bajar esto. Una vez se controla esto, el eje arranca, ovula y ya santo remedio. Entonces, ¿qué otra cosa hay que investigar también en la paciente? El recuento folicular, ¿ok? Los ovarios, los folículos. ¿Qué son los folículos? Son donde nosotros tenemos los óvulos en los ovarios. Bueno, las mujeres, no yo, las mujeres. Tienen los óvulos en esos ovarios, ¿verdad? Entonces, todos los meses un folículo crece hasta 18 milímetros, rompe, el óvulo cae en la trompa y viene el espermatozoide y lo fertiliza. Así que se hace la fertilización natural. ¿Qué pasa? Si la paciente tiene pocos folículos, significa que tiene poca reserva ovárica. Y muchas veces significa que los óvulos que están ahí no son de muy buena calidad. Entonces, eso es importante saberlo. Debemos saber que en cuanto a los folículos, debemos tener aproximadamente en cada ovario más de 6 a 7 folículos por ovario. Eso es lo normal. A diferencia de en diferencia de las pacientes con ovario poliquístico, que como su nombre lo dice, es poliquístico, una poliquistosis, tiene muchos quistes por debajo de 10 milímetros y estas pacientes no ovulan. Hay que estimularlas para producir ovulación. Y el truco del síndrome de ovario poliquístico es bajar de peso. La paciente baja de peso, disminuye la resistencia a la insulina y el eje arranca de una vez y comienza a ovular y se regulariza. Entonces, entre esos análisis, otro más que podría investigarse en las pacientes son las enfermedades contagiosas como la clamidia, que lo mencioné anteriormente, que puede provocar inflamaciones pélvicas y obstrucción tubárica. Y una pregunta, una pareja, una joven que esté tomando pastillas anticonceptivas y no conozca, por ejemplo, su reserva ovárica, ¿qué tanto puede influir negativamente cuando ya desea concebir? Mira, los anticonceptivos no influyen a nivel de la reserva ovárica. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos? Vamos a empezar por ahí. El anticonceptivo es hormonas exógenas que tiene el mismo anticonceptivo que tú te lo estás tomando, que lo produce en el ovario. ¿Qué pasa? El ovario produce estradiol y progesterona y así que arranca el eje. La primera parte, que es la fase folicular del ciclo menstrual, desde el primer día hasta el día 14 de cuando se ovula, comienza a producir estrógeno, eso le prepara la camita al endometrio. El día 14 se ovula, produce progesterona a partir de ahí, y eso es lo que le llaman la fase proliferativa, perdón, fase lútea, tuve un pequeño lapsus, la fase lútea. Entonces, esta fase es la que va a producir progesterona y va a preparar esa cunita para que el embrioncito se pegue y se dé fertilización. Entonces, cuando tú tomas anticonceptivos, tú lo que estás haciendo es básicamente poniendo a descansar ese ovario, porque tú estás tomando estrógeno y progesterona. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a ser una retroalimentación a nivel del eje y el cerebro va a decir, bueno, si yo tengo las hormonas, pues mis ovarios no tienen que hacer nada y simplemente lo ponen a descansar. Claro, lo correcto es siempre darle un descanso al ovario para que él mismo funcione otra vez y arranque. Tú puedes tomar anticonceptivos, por ejemplo, un año y darle un descanso de 2 meses o 3 meses y luego volver a hacerlo. Pero en la larga no te va a causar ningún daño permanente si tú tomas anticonceptivos por mucho tiempo. En realidad eso es un tabú que en realidad no se da. Justamente le iba a preguntar sobre esos mitos que existen del tema de los anticonceptivos. No, en realidad, como te dije, no. Los anticonceptivos se utilizan muy frecuentemente para regularizar los ciclos. Nosotros los ginecólogos nos gusta indicar esto porque creamos... ¿No producen quistes los...? Al contrario, te protegen para producir quistes. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando estrógeno y progesterona. El ovario dice, bueno, pues yo no tengo que funcionar. Y uno de los tratamientos para los quistes de los ovarios es el anticonceptivo, porque yo estoy poniendo a descansar ese ovario. Y los quistes que están ahí van a comenzar a reducir de tamaño. Por eso que el tratamiento idóneo para las pacientes con ovario poliquístico
es el anticonceptivo. ¿Por qué? Porque la paciente primero tiene un eje todo irregular. La patología del síndrome de ovario poliquístico, para que la entendamos un poquito mejor, a ver si la puedo explicar. Tú tienes un eje que arranca en el cerebro. Tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis, y luego de ahí baja ovario y útero. El hipotálamo produce GnRH. Esto va a producir a nivel de la hipófisis dos hormonas, FSH y LH. La FSH va a estimular los ovarios para producir estrógeno. La LH va a producir a nivel de los ovarios el pico del LH para producir esa ovulación. En la paciente con ovario poliquístico, este eje, como te lo expliqué, no se da. La FSH tiene que tener una relación 2:1. Dígase que si la FSH, esa hormona, por decir un valor, está en 2, la LH tiene que estar en la mitad. En la paciente con ovario poliquístico, esto se invierte. Tú tienes más LH que FSH. ¿Qué pasa? La FSH es la que se encarga de preparar ese ovario para ovular. Pero si yo tengo la LH es la que se encarga de la ovulación. Pero yo lo tengo al revés. Yo tengo mucha LH y poca FSH. ¿Qué pasa? Me está diciendo ovula, pero el ovario no tiene nada listo. Y ahí es que arranca el problema de ovario poliquístico. No vas a ovular porque no hay ningún folículo listo para la ovulación. Y todo eso se va a deber principalmente por el hiperinsulinismo. La insulina, la hormona que se encarga de entrar el azúcar dentro de las células. Entonces, en la paciente con ovario poliquístico, por el sobrepeso, por las grasas periféricas que tienen, se produce una resistencia de esa insulina que no puede entrar. Ese carrito no logra entrar a la célula. ¿Y qué va a pasar en este entonces? Vamos a tener niveles altos de insulina en sangre. Y esos niveles altos de insulina en sangre van a afectar la GnRH, que lo mencioné al principio, a nivel de la hipófisis, del hipotálamo. Entonces, esa alteración de la GnRH, entonces, en resumen, porque te mencioné muchas palabritas raras, en resumen, bajando de peso, se controla esa resistencia a la insulina, bajando con una buena dieta saludable, bajando los carbohidratos, ¿okay? Se va a controlar ese eje. Y un buen anticonceptivo para regularizarte el ciclo. Ya cuando la paciente quiere comenzar a tener hijos o piensa tener hijos, entonces ya uno hace algunas alteraciones en cuanto al tratamiento. Se puede estimular el ovario con inductores de la ovulación, se puede poner progesterona para tratar de hacer un segundo fase del ciclo menstrual, etcétera. Pero hay varios tipos de tratamientos. Pero principalmente el bajar de peso ayuda bastante con estas pacientes. ¿Cuál es el método de planificación menos invasivo, vamos a decir, para las pacientes? Las pastillas. Es el menos El invasivo. DIU no porque es... eso es invasivo ya. Invasivo, nosotros hablamos de invasivo cuando tenemos que agredir el cuerpo, ¿verdad? Ya sea la inyección o, por ejemplo, el DIU. El menos invasivo, en realidad, es la pastilla. En realidad, hay varios métodos de planificación. Tenemos la pastilla, tenemos el DIU, tenemos el endoceptivo, que es el famoso Mirena. Tengo que mencionarlo porque es lo único que hay. No voy a pensar que hay más competencia. Entonces, el Mirena, que son hormonas a nivel del útero, ¿verdad? Todo tiene buena tasa de efectividad. Las pastillas anticonceptivas tienen una tasa de efectividad de un 99.5%. El DIU, increíblemente, la T de cobre, tiene como un 97 puntos y algo. No, es menos efectivo que la misma pastilla anticonceptiva. Aunque yo he visto casos de muchas fotos que los muchachitos vienen con su DIU agarrado. Vienen con el DIU agarrado en la mano. Eso se da cuando hay desplazamiento del DIU. O sea, el DIU tiene que estar a 1 centímetro del fondo del útero normalmente. Y por eso es que cuando la paciente se pone en un DIU, tienen que ir a su ginecólogo cada 6 meses a chequearse el DIU, a ver cómo está todo. Además de que el DIU puede provocar, por el mismo hilito que tiene, que se deja para poderlo extraer, puede provocar infecciones a nivel del útero, hay procesos pélvicos inflamatorios y todo eso. Y es bueno siempre chequearlo y ver la ubicación en el útero. Entonces, si el útero no se encuentra en esa zona, que es en el fondo del útero, yo he encontrado DIU que están pegados al cuello, casi saliéndose. Ese DIU no está haciendo absolutamente nada. Por lo menos la T de cobre. Porque ¿cómo funciona la T de cobre? Es lo único que... la T de cobre lo que hace es que cuando el embrioncito viene, no se pega, porque produce como una irritación a nivel del endometrio y evita una implantación. Esa es la función del DIU. Y si el DIU no está en el endometrio, está un poquito más abajo, está en la salida del cuello, del útero, en la parte más baja del útero, entonces ya no va a hacer nada. Por eso es ahí que vienen los muchachitos con el DIU agarrado. Ya el otro, que es el hormonal, es diferente. El hormonal
no importa mucho que se desplace, porque al fin y al cabo él hace otro tipo de función. Él emite cierta cantidad de progesterona y eso me va a inhibir el eje hormonal completo. La progesterona me va a evitar que se prepare el útero para engrosamiento. Incluso el Mirena se creó inicialmente no como un anticonceptivo. Se creó básicamente al principio, después se dieron cuenta que podía utilizarse como anticonceptivo, para las pacientes que tienen hiperplasia endometrial, que es un engrosamiento por un descontrol hormonal a nivel del útero, del endometrio, la parte interna. Entonces, como eso viene con progesterona, me lo ponía fino y podía evitar pacientes tuviesen un cáncer de endometrio y ese era el tratamiento ideal. Pero se vio que sirve como anticonceptivo y se comercializa también de esa misma forma. ¿Cuándo podemos hablar de una inseminación in vitro? Ok, hay dos tipos de tratamiento. Tenemos la inseminación artificial y la fertilización in vitro. Bueno, hay 3 tipos de tratamiento. Vamos a empezar con el A, B y C. El primero es el coito programado. La paciente llega a la consulta y vamos a hacer todas las investigaciones. Siempre decimos a la paciente, pero la idea es que lleguen los dos. Tienen que llegar los dos. En realidad tienen que llegar los dos. Porque, y más cuando estamos hablando de relaciones programadas, el hombre también tiene que saber cuál es la mecánica y la dinámica que se va a dar en la casa. El dominicano es una cosa muy grande. Sí. De 10 pacientes que van a la consulta, nada más yo creo que 2. Sí, 2. Va el hombre. Va el hombre. Y es muy difícil, Pero ok, vamos a ver. La pareja cuando vayan a la consulta. Y eso, que las cosas están cambiando, en realidad. Sí. Nosotros hemos visto casos allá en Fertilán, que quien llama a hacer cita, quien llama a preguntar, quien llama a... No, y va el hombre. Y va primero. Va el hombre va ya. A que después yo me digo, dígame, señor. Y quien está buscando la información es el hombre. Sí, mira, por ejemplo, el caso que te comenté de un amigo mío que me llamó justamente esta tarde. Ellos están planificándose para el próximo año y él es medio cuadrado. Entonces él dice, mira, Ramón, yo tengo muchos amigos míos ahora y gente cercana y estoy escuchando mucho que hay gente que no puede y yo quiero chequearme. Y ese debería ser la actitud actual, de que el hombre también tome su posición en esto. Es así. Hoy día, bueno, nos habíamos quedado. La inseminación, ok, gracias. Me fui ahí de la idea. Que son muchas cosas, Ramón. Mira, ok, tenemos la inseminación artificial. Bueno, vamos a empezar con el coito programado, que hablé de ese primero. Investigamos a la paciente, vemos que el hombre tiene un buen esperma, investigamos a la mujer, vemos que tiene las trompas permeables, tiene buena edad, pongamos que es una paciente de 30 años. Nosotros podemos iniciar con un coito programado. ¿Qué es el coito programado? Vamos a estimular a la paciente para que ovule y el día de la ovulación la ponemos a tener relaciones. Ese es el coito programado. Si eso no funciona, podemos pasar a la inseminación artificial. La inseminación artificial vamos a estimular a la paciente, a la mujer, para producir una ovulación. Y en el día de la ovulación, nosotros vamos a hacer una capacitancia espermática. ¿Qué es eso? El hombre, mediante la masturbación, vamos a procesar ese esperma, vamos a buscar los mejores espermatozoides, lo vamos a entrar en una jeringa, en una canulita, y esa canulita la vamos a introducir dentro del útero de la mujer, pretendiendo que esos espermatozoides naden y fertilicen el óvulo que nosotros ya estamos provocando que ovule. Entonces, si eso no funciona, entonces en cuanto a tasa de éxito, el coito programado es aproximadamente un 20%. Eso es 3 relaciones. Después sigue la inseminación artificial, la tasa de éxito de la inseminación rondando 30-35% aproximadamente. Y con relación al coito programado, por ejemplo, ya yo tengo un año buscando, no quedo. Ajá. Entonces voy al coito programado. O sea, ¿qué tiempo yo puedo durar para yo decir, bueno, tengo que acudir entonces a algo más especializado como es la inseminación? Todo va a depender de la edad de la paciente. Si una paciente me llega con 30 años, tú puedes hacer unos cuantos intentos con coito programado. Tú puedes 3, 4, 5, porque todavía es joven, tiene una buena reserva ovárica. Estamos hablando de una paciente en salud. Estamos hablando de años. Sí, claro. No, meses. 3, 4, 5 meses. Porque la paciente va a la consulta buscando quedar embarazada. Tú no puedes decirle, vamos a ver 3 años, ¿cómo lo vamos a lograr? No. Sí, porque si le da 1 año o 2 años, el tema, por ejemplo, el tema de la mujer, el factor tiempo. El tiempo es muy importante, exacto. Y básicamente, apoyándote con eso, entiendo que las mismas razones en esos chequeos, que si hay, por ejemplo, una obstrucción tubárica, si la reserva ovárica está bajita, del factor o la causante de la infertilidad
o por lo que no ha quedado embarazado, eso va a determinar ya el tema del tratamiento que se va a Sí, no, utilizar. exacto. Mira, normalmente cuando pacientes tan jóvenes llegan hacia la consulta, es un factor masculino, porque muchas veces podemos encontrar que la paciente tiene buena reserva ovárica, las trompas están permeables, no tiene ninguna patología a nivel de útero. Entonces, cuando investigamos al hombre, vemos que viene con una oligospermia o una teratospermia, que son disminución de la movilidad, disminución de la morfología, disminución del conteo. Entonces, lo que podríamos hacer ahí primero, mandar al paciente, al hombre, a su urólogo para ponerle en un tratamiento, investigar y ponerle en un tratamiento. Estamos hablando de pacientes jóvenes, que todavía tienen el tiempo y muchas veces el hombre con un simple tratamiento lo operan el varicocele, si es eso que lo tiene, que es lo más frecuente. Ya el paciente logra su embarazo en 3, 4, 5 meses. Eso es lo que pasa en ese entonces. Pero normalmente cuando la paciente no llega a nosotros, tiene alguna patología y no podemos irnos tan suave. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nos llega una paciente con obstrucción tubárica, entonces ahí va a depender el tratamiento. Tiene obstrucción en las dos trompas. Ya ahí lamentablemente tú tienes dos opciones. O una cirugía para tratar de recanalizar esa trompa, lo cual tiene una tasa muy baja de éxito. Estamos hablando de un 20 al 30%. Yo no lo recomiendo. De verdad, yo siento que el paciente gasta su dinero y lo pierde ahí. O una fertilización in vitro, que sería la que tiene mayor tasa de éxito. Ahora mismo nosotros tenemos aproximadamente un 70-75% de éxito en las fertilizaciones in vitro. O sea que ese sería el tratamiento idóneo para esa paciente que tiene las trompas obstruidas. Y como te dije anteriormente, todo va a depender de la edad. Si la paciente no llega con 36, 37 años, ya tú no puedes darle mucha vuelta. También existe un factor con el tema de las trompas, de que la estructura morfológica también influye. Bueno, la trompa si está obstruida, pero no morfológicamente en el sentido de longitud y eso, tú dices. Ajá. Mira, normalmente cuando la paciente tiene alguna patología a nivel de las trompas, tiene tu tamaño y todo está bien. Es simplemente que se obstruyó, ya sea por algún proceso de endometriosis o algún proceso pélvico. Entonces, entrar a una paciente a cirugía con un proceso pélvico lleno de adherencia es agredir más a la paciente. La paciente, cuando tú la entras a cirugía con un proceso pélvico adherencial, tú vas a aumentar esas adherencias. Entonces, lo que se recomienda ahí es mejor hacer una fertilización in vitro, porque ya las trompas no sirven. Ahora, si la paciente tiene en una de las trompas o las trompas algún proceso inflamatorio, como ya sea una salpingitis, un hidrosalping, que son procesos infecciosos a nivel de la trompa, ahí sí se sugiere entrar a cirugía, quitarle las trompas, porque ya esas trompas están enfermas y no sirven, están tapadas, y hacer una fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque con unas trompas enfermas, con un proceso infeccioso, un embrión que se ponga ahí adentro, lo que va a pasar es que esa infección me lo va a matar. Entonces uno... O sale con alguna condición. No sale con condición. Lo más que puede pasar es que me mate el embrión. Ese proceso infeccioso mata el embrioncito y de nada sirvió el tratamiento. Entonces uno trata de evitar los riesgos. Si la paciente tiene una infección importante a nivel de las trompas, quitar las trompas en cirugía, ya puede ser por la laparoscopía, puede ser abierta, y entonces luego hacer la fertilización in vitro. Digo fertilización in vitro porque ya las pacientes no tienen trompa. Inseminación, yo necesito las trompas. Para tú hacer una inseminación artificial, el espermatozoide, recuérdate que yo lo voy a poner a nadar allá adentro. Y tiene que encontrarse con el óvulo en la trompa. Ahí se fertiliza, viene el ovulito ya fertilizado, el embrioncito, y luego se pega en el útero. Si las trompas están buenas, pues se podría hacer la inseminación y eso va a depender de la edad. O sea, en resumen, una paciente de 38 años, por ejemplo, me dice a mi doctor, yo quiero hacerme una inseminación. Yo se la puedo hacer, pero no sería lo recomendable según los protocolos. ¿Por qué? Y se lo digo al paciente. ¿Por qué? Porque la tasa es muy baja y ya el tiempo está encima. Entonces, si yo le hago una inseminación que la tasa es aproximadamente un 30%, con una reserva ovárica que ya está en decadencia, va a gastar dinero y tiempo y en lo que podría poner en una paciente con una fertilización in vitro, que va a ser un tratamiento con mayor éxito y más seguro. ¿Y con qué frecuencia se puede hacer Las in vitro, la inseminación? Ajá. La inseminación tú la puedes hacer... Lo bueno de la inseminación, bueno y malo. Lo único bueno en el sentido de que la tasa de éxito es acumulativa. O sea, si yo te hago una hora, vamos a esperar 2 meses, te hago otra, 2 meses te hago otra. Lo malo es el dinero. Tú vas a estar gastando dinero cada vez que te hago una inseminación. Dinero que tú puedes guardar y hacerte una in vitro.
y ya de una vez ya y vas a lograr un embarazo mucho más fácil y más rápido. Y no hay más probabilidad de un embarazo múltiple. Mira, en las inseminaciones también existe la posibilidad, porque en la inseminación yo te voy a estimular y pueden crecer 2 folículos y yo voy a romper esos folículos, van a ovular. Si los espermatozoides llegaron y fertilizaron, los 2 podemos tener embarazos múltiples. Ahora, el médico debe darse cuenta cuando está hiperestimulando al paciente. Si yo veo que para una inseminación, incluso hasta para un coito programado, me están creciendo 7 folículos, significa que tú vas a ovular de 7 óvulos. Entonces ya ahí tú puedes quedar embarazada de 5 o 4. Wow. Y eso sería una iatrogenia. Y eso es una complicación. Esos son embarazos que nunca llegan a término, no pasan de las 28 semanas, fácilmente se mueren 2 bebecitos y no llegan ni... Pasó con un colega, bueno, un amigo del colegio que le pasó algo muy parecido. Y tuvo 4 trillizos y al final uno duró 2 meses y no sobrevivió. Y al final no tuvo ninguno. Wow, que entonces la pérdida es irreparable, exacto. Entonces es mayor. No, esa pareja se divorció, tuvo muchos problemas y por todo lo que pasaron. Entonces, siempre hay que tener pendiente eso. Entonces, en la in vitro, normalmente uno pasa 2 embriones. Se puede dar la posibilidad de que se peguen los 2 y tener mellizos, o uno solo, o ninguno. Porque como te dije, no es un 100%. Pero la mayor tasa de éxito es esto, un 70-75% aproximadamente. Y si se pegó uno, bueno, perfecto, ya el tratamiento fue un éxito. Hay un mito que a mí me gustaría como que debatir con usted, porque regularmente la gente cree que cuando una mujer ya ha tenido bebés, entiende que puede, o sea, que es fértil para toda la vida y realmente no es así. Como dije, lo de la edad es muy frecuente, igual que el hombre, te lo digo de verdad, igual que los hombres. Yo creo que el hombre, el tema del hombre es más importante sí. que el de la misma mujer, porque vamos a poner un hipotético caso muy real y muy posiblemente real. Un hombre de 45 años hoy toma la decisión de divorciarse. Tiene 3 muchachos. El más chiquito tiene 15. Sí, 15, vamos a poner. Dentro de 2 o 3 años decide casarse de nuevo con una joven de 25, 27, 30 años y quieren tener hijos. ¿Qué pasa? Yo lo conozco a ese muchacho. Yo me estoy inventando, pero si es un caso muy... te lo digo que es tan común. Quieren tener un muchacho ahora y se dan cuenta que no pueden. ¿Qué pasa? El hombre, ¿qué le va a decir a la mujer? Yo tengo hijos. Sí. O sea, el problema eres tú. Chequeate tú. Sí. Yo tengo 3 muchachos que andan corriendo por ahí. Sí. Pero no se dan cuenta que el hombre, a diferencia de la mujer, es más el hecho de esa fertilidad secundaria por un golpe, que si por el varicocele que le creció tal vez más. Sí, se afecta mucho en el hombre. Un hombre de 45 años quiere todavía ir al gimnasio a ponerse fuerte, se puya testosterona. Sí, eso baja la calidad. Eso baja la calidad. Eso pasa, por ejemplo, como lo que tú dijiste con el tema de la anticonceptiva, con los ovarios, la testosterona con los testículos. Pasa igualito. Según él tiene fertilidad probada. Eso se ve muchas mucho. Cosas pueden pasar que que sea él realmente tal vez el problema y no ella, que no tiene hijos y que quiere darle un hijo. No, mira, la mujer en ese mismo ámbito, no es lo mismo una paciente que me llega a la consulta, ponte tú, se casó a los 25, tuvo 2 muchachos, se divorció a los 33, me llegó a la consulta, bueno, ya tiene 35 años. No es la misma calidad ni la misma reserva ovárica que tenga. Y hay muchas cosas que han pasado en todo ese tiempo. Pudo haber pasado que un mioma le haya crecido, pudo haber sido que le haya crecido un pólipo en todo ese tiempo, o pudo ver que se le haya obstruido las trompas. O sea, no obligatoriamente que tenga hijos, gracias a Dios lo tuvo, y ahora tiene ese tema, pero bueno, lo tuvo sus hijos. Porque hay pacientes que nos llegan a nosotros con patologías como esta que te mencioné, y nunca han tenido hijos, y ya nos llegan a nosotros incluso con una reserva ovárica bien bajita. Entonces que se nos hace un poquito más difícil el tratamiento. En lo del hombre quise mencionarlo porque eso es el machismo que existe en la sociedad, y me lo dicen así mismo: no, Toño, no tengo problema, yo tengo ya 3 muchachos. Sí, papá, ¿cuántos ya tiene el muchacho? No, 10 años. En 10 años pasan muchas cosas. Puede venir un varicocele que te va a crecer, puede haberse dado un golpe, una fiebre intensa, por ejemplo, la famosa papera. Okay, pues son varias cosas que pueden producirse en todo ese tiempo que puede disminuir la fertilidad. Incluso hasta en temas laborales, o sea, dura mucho tiempo sentado, estar como con un calor excesivo durante mucho tiempo.
Los hábitos laborales tienen que ver mucho con la fertilidad. Un hombre que esté sentado en un camión, ejemplo, por decirlo de esa forma, sentado cogiendo calor ahí, eso afecta mucho los testículos. También la ropa, también, lo apretadito, tú sabes, y eso apretado ahí aumenta la temperatura y disminuye también la calidad espermática a nivel del hombre. Y en la mujer, lo más importante ahí es la reserva. Su reserva va disminuyendo con los años. ¿Cuál es el papel preponderante en la pareja ante una situación ya de vamos a empezar a buscar otros métodos? Justamente porque tú dices que los hombres mayormente dicen, no, yo no tengo problema. Entonces, como que siempre va como de un lado la balanza con el tema de la mujer, pero eso afecta tanto incluso que estas parejas hasta pueden divorciarse porque al final no se ponen de acuerdo, se echan uno al otro la culpa y luego tú ves que tienen parejas y tienen hijos y tú dices, óyeme, pero ambos, o sea, tenían la posibilidad de tener hijos, pero entonces, ¿qué pasó ahí? La presión social sería, bueno. No, es que puede haber muchísimos factores. Que Sí. incluso podemos mencionar el tema de esa famosa incompatibilidad de caracteres a nivel genético. Sí, claro. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, una pareja que eso incluso... Trastorno genético. Es bueno que incluso se hagan un cariotipo. Si están dentro de la posibilidad, hacerse un cariotipo genético antes de casarse. Porque eso puede ser un factor de que no puedan tener hijos. ¿Y dónde se hacen, por ejemplo, ese estudio de las parejas? Eso aquí se hace en el país. Eso un genetista. Normalmente se hace un especialista en genética y se puede hacer el estudio. Pero uno generalmente ese estudio lo reserva cuando vemos factores importantes que pueden, como por ejemplo, de edad del paciente, factores, por ejemplo, tóxicos de la paciente, si la paciente consume algún tipo de droga o es fumadora, o alguna paciente, por ejemplo, o hombre o mujer, que tenga alguna patología de base, como por ejemplo la diabetes, que puede influir mucho en la calidad espermática. Pero no es que todo el mundo se lo va a hacer, porque no es tan necesario. Un conteo espermático basta y sobra para uno saber. Ahora, si tenemos un buen conteo espermático, tenemos una buena reserva ovárica, tenemos todo por el libro y la paciente no se embaraza, entonces ahí se podría sopesar ese estudio. Yo considero que sí y básicamente es eso, estudios generales para ver cómo anda todo antes de tomar la decisión. Yo me imagino que ustedes se vuelven hasta psicólogos de la pareja porque sí. es algo que toca muy profundo. Sí. No, siempre hay que hablar con las pacientes. Esto es un proceso o sea, la paciente de consulta de infertilidad tiene que tener paciencia. Hoy justamente estaba hablando yo con una paciente que yo la estaba haciendo un coito programado en la consulta y no me respondió a las hormonas. Entonces le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a aumentarte la dosis para el próximo mes porque ella tiene ovario poliquístico. Las pacientes con ovario poliquístico tienen un problema y es que o responde muy agresivamente y crecen todos los folículos o no responde nada y hay que buscarle el punto medio. Entonces buscándole el punto medio la paciente está gastando dinero porque las hormonas son caras. Entonces ella misma me llamó otra paciente haciéndome una pregunta de un procedimiento que estábamos haciendo y ella me dijo, doctor, lo que pasa es que los pacientes tienen que entender y me lo dijo ella a mí, yo le dije, así es que yo quiero que tú pienses. Esto hay que tener paciencia porque ojalá nosotros poder hacer un tratamiento que sea de una vez y tú lograste el embarazo. Pero esto hay que hacerlo todo a su momento. Tiene que darse todas las condiciones. Hasta con una fertilización in vitro hay que darse las condiciones para poder arrancar el proceso, para poder hacer la transferencia de los embriones, para que se dé el embarazo. Y si no se dan esos parámetros, entonces tenemos que ir esperando hasta que esos parámetros estén correctos para poder terminar el proceso y lograr el embarazo. O por lo menos para aumentar las mayores probabilidades para que quedes embarazada. ¿Y qué papel juega la salud mental? Porque la mente a uno le trabaja bastante, y más cuando uno está ansioso, que no queda embarazada, y el hombre preguntando, ¿te llegó? Señores, los hombres no pregunten eso, por favor. Porque eso genera demasiada ansiedad a la mujer. ¿Quién? Pero a mí eso me causa a mí un pleito una vez. Sí. Cuéntame de eso. Amor, perdón. Pero yo ahora mismo estoy esperando una niña y me pasó. Sí. Yo le dije que ella me dice que no, yo tengo como 3 días de atraso. Y yo dando para atrás yo dije, esta está. Sí, está cogida. Está cogida. Tú me lo dijiste. Y me acuerdo yo viendo un juego del clásico en Habanero.
ella está dándose su trago y yo dije, mi amor, deja de estar bebiendo porque tú todavía tienes 5 días de atraso. Oh, esa mujer no agarró, se paró y se fue a casa. Yo tuve que pagar la cuenta huyendo. Ay, santo. Y Sí, eso da, eso al pasa. otro día 3 pruebas de embarazo así chillonas, Toma casi ahí. sacando mano. Toma ahí. O sea que... No, mira, el factor mental es muy importante. ¿Qué pasa? Las pacientes, tanto el hombre como la mujer, el estrés afecta la fertilidad, el cortisol afecta la fertilidad y el eje. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes soltar un poco eso, buscar la forma de cómo botar el golpe, cómo relajar la mente y hacerlo a su momento y a su paso, porque lo que pasa es que la paciente quiere resultados rápidos y si tú tienes ese estrés arriba, incluso esto puede afectar hasta una fertilización in vitro. Si la paciente está muy ansiosa y que esto y aquello y esto, no se pega el embrión, porque el cortisol tiene que ver mucho Yo con me esto. acuerdo un caso de una paciente que llegó en la primera transferencia, no quedó, y fueron a hablar, como que para preguntar, Era muy- como que no sabían, y Ujú. preguntar, y se reunieron conmigo para coordinar esa segunda transferencia. Y yo noté a la paciente tan estresada Ujú. que yo le dije en esa reunión, ellas iban a coordinar ya para dentro de 2 o 3 días hacer la transferencia. Yo le dije, no, yo que no soy médico, yo que no soy quien atiendo pacientes y decido a nivel clínico, yo le dije, oye, Y el lo nivel mejor- de estrés tuyo es tal que tú no vas a quedar. Sí, no. Tomó la decisión de esperar un mes más y ahí anda, embarazada. Sí, sí. Porque es que el nivel de estrés que tenía por esa prueba negativa al principio, No, eso por el afecta esfuerzo mucho. económico que hicieron, porque lamentablemente el tema de la fertilización y la reproducción asistida es caro. Ujú. Y no es un tema que nosotros controlamos. Es que todo a nivel general, dentro del mundo de la reproducción, Todo es es caro, caro. sí. Desde los medios de cultivo, desde los equipos que Las se hormonas que se utilizan, las todo. hormonas que se utilizan. Ujú. Es costoso. Es costoso todo. Y ese estrés la tenía ella como que nerviosa con el tema. Y bueno, tomó la decisión de esperar, relajarse, botar el golpe. Y llegó en otra condición y logró el embarazo. Sí, eso es importante. Eso es importante. Hay que cogerlo Por eso más es que suave. nosotros en Fertilam tenemos acompañamiento psicológico en todas las pacientes, con la psiquiatra Alexandra Iches, que acompaña a esas parejas en todo el proceso, para ir haciendo ese acompañamiento, para hacerle entender que es un proceso complicado, un proceso difícil, y que tiene que estar lo más relajado posible. Así es. Con esas sesiones programadas, uno debería de irse por un hotel y botar el golpe y como que salir de hasta del mismo entorno, o sea, de Sí, la casa. Es lo mejor. Porque es que hay cosas que fluyen. Cuando usted pasa el peaje, cuando usted pasa el peaje, como que ya usted cambia la dinámica. Cuando tú te incluso hasta montas de en la un pareja. avión, que cambia todo. Hay gente que se le van los problemas y el estrés y los dolores. En el avión. Es un avión. Y se le olvida todo. No, yo soy uno de De que le esos. hacen así ese pasaporte, clean, se le van todos los A mí dolores. se me olvida todo. Yo soy un muchacho cuando estoy en el aeropuerto. Muchacho, me olvido de todo. Entonces, hay que guardar su chelito. Lo del in vitro, mejor invertirlo en recreación para que las cosas fluyan. Sí, porque mira, De manera a la natural. larga es lo que comenzamos hablando de un principio. Si las personas tomaran la conciencia de cuidarse y de chequearse y de saber su estado de salud reproductiva, no necesariamente tienen que llegar a un in vitro. No. Si toma la decisión temprano de la mujer de saber su conteo folicular y hoy con 27 años ve que no está muy alto, tú a temprano tú puedes, 1, congelar, o 2, congelar óvulos, si tienes pareja, congelar embriones. A la larga es un in vitro, pero es un in vitro programado, no con el estrés de que puedo o no puedo. Es simplemente para el tema de la preservación de la fertilidad. O simplemente tomar acción de alguna manera u otra para evitar llegar a tener ese problema a lo largo del camino y que ahí se junte el tiempo, el estrés, la carga económica y la carga incluso social, incluso de pareja. Es así. Se junta todo al final y es peor. Sí, y es una opción que la tenemos ahora, la congelación. ¿Cuál si es la edad ideal, vamos a A decir? partir de para- los 25 años sería lo ideal hasta los 35. Esa es la edad idónea, entre ese rango. Y tú puedes congelar por el tiempo que tú quieras. Tú puedes congelar óvulos
Y si tiene tu pareja, embriones. Lo que generalmente las pacientes hacen es congelan sus óvulos, porque no tienen planes de tener hijos por todo este tiempo. Entonces, congelan sus óvulos. ¿Por qué debajo de 35? Porque son óvulos de buena calidad. Ya después de los 35, no es que no se debe, pero la calidad comienza a disminuir. Y como te dije anteriormente, una paciente que me venga a mí, doctor, yo quiero congelarlo a 41 años, no hay de dónde congelar, o la calidad es muy mala para congelar. No sería lo correcto. ¿Okay? No, y en este caso, por ejemplo, que nos están viendo, tienen planes de casarse. Exacto. Dígase que ya hay una pareja. Pueden llegar a congelar embriones, Claro. que incluso es más viable para un futuro embarazo. Así es. Sí, porque son pacientes jóvenes. Pues ya básicamente lo que están congelando Allá en es- Fertilán hacen Sí, el congelamiento sí. de óvulos. Sí, hacemos todo lo que es preservación de la fertilidad, ya sea por decisión propia o por ya temas, por ejemplo, Oncológicos, eso sería. que rápidamente te comento. También el tema el oncológico es un tema de fertilidad. Tan pronto a una pareja, a una persona en edad reproductiva le toca la desafortunada Quimioterapia, las de radios, cáncer y tengan que darle eso afecta al quimioterapia, ovario. afecta de inmediato el tema de la reproducción. Entonces lo que se hacen es que se hace una criopreservación de esos óvulos o espermas antes de una quimioterapia, para que yo luego en un futuro sobrepase el cáncer, ya puede entonces Tener su hijo. volver a pensar en tener hijos, en tener la salud reproductiva intacta, congelada ahí. Yo quiero que ustedes mencionen, parte de eso, todos los servicios que dan en Fertilán para que las parejas que ven este podcast conozcan, aparte del tema de la fertilidad, qué otros tratamientos o diagnósticos se hacen allá. Sí, mira, nosotros básicamente en Fertilán tenemos todo lo que es, todos los servicios a nivel de salud reproductiva, desde consultas de orientación, consultas ginecológicas enfocadas en la salud reproductiva, tenemos todo lo que es tratamiento de reproducción asistida, preservación de la fertilidad. Aparte de Fertilán, nosotros recientemente lanzamos una nueva marca, un nuevo concepto, se llama Cedifer, que es Centro Diagnóstico de Fertilidad. ¿Buscando qué? Buscando crear conciencia de esa... Porque es lo que yo siempre he dicho a lo que me preguntan. Fertilán para nosotros es la solución. Las personas llegan con el problema y nosotros lo solucionamos. Pero Cedifer en este caso lo que busca es atacar, no llegar al problema, sino que la persona cree en conciencia, vayan, se chequen. Nosotros tenemos un pack diagnóstico, que eso yo se lo recomiendo a cualquier pareja que se case, que es básicamente un paquete que incluye las consultas, incluye los estudios hormonales para la mujer y la parte sonográfica y el espermatograma para el hombre. Es un paquete completo en donde al paciente, a la pareja, se le entrega un informe de su fertilidad. Con ese informe, ¿qué ellos pueden hacer? Tomar una decisión de preservar su fertilidad basado en datos. No en el simple hecho de que yo no quiero tener muchachos ahora, yo quiero viajar, o mi negocio no me permite, en mi ecuación no me permite tener un muchacho ahora. Tú no te estás basando en ideas tuyas solas, tú te estás basando en datos. Que te va a decir, mira, tu hormona antimuleriana está bien, dura 3 años más. O al hombre, mira, tu espermatograma tiene esto y estas situaciones. ¿Cuál es el plan de acción? Bueno, el plan de acción en base a tu condición es esto, esto y esto. Ese tipo de servicios nosotros los ofrecemos tanto en Fertilán como en Cedifer y es una opción ideal para esas personas que quieren conocer el estado de su fertilidad. O sea, señor, eso está excelente porque justamente lo que buscamos con este podcast es educar y concientizar a las parejas de que no esperen el último momento, no esperen el momento ideal, que no es nunca ideal porque realmente hay cosas que no controla, pero sí puede prevenirlo a tiempo, sí puede ahorrar dinero, sí puede ahorrarse tiempo, ahorrarse malos ratos, incluso una separación, porque la idea es que fomentemos, ¿verdad?, el amor, el tema de la familia y todo eso, pero con una prevención a tiempo. Yo quiero, doctor, que usted dé recomendaciones puntuales ya de todo lo que hemos hablado aquí, como más resumida, para las parejas que quieren quedarse como con esos tips finales de todo lo que hemos hablado aquí en este podcast. Bueno, si están pensando, por ejemplo, resolver todo lo que es la vida profesional y todo eso, tener pendiente siempre la congelación, la criopreservación. Eso es importante para usted lograr todas sus metas profesionales y luego entonces tener sus hijos.
Si no es así, si no tienen la posibilidad y están pensando en un futuro cercano tener sus hijos, entonces lo primero sería ir al ginecólogo a un chequeo, a ver cómo anda la reserva ovárica, un conteo folicular, a ver cómo anda la tiroides, a ver cómo anda un control de las hormonas. Y en cuanto al hombre, que es muy importante, el conteo espermático. Si todos esos parámetros están bien y se puede considerar esperar, entonces ustedes ya toman la decisión. Pero en realidad un control hormonal, sonográfico y una consulta de fertilidad específicamente, realizarlo por lo menos, y una buena suplementación, claro está, ácido fólico, las prenatales, previa a pensar tener hijos, entonces tenerlo siempre bien pendiente. Y lo más importante es que aparte de que usted tenga todos esos datos históricos para tomar decisiones, que siga también con una vida saludable, Así que es. una buena alimentación, hacer ejercicio y liberar estrés y esas hormonas, ¿verdad? Sí. También botar el golpe y hacer cosas diferentes para que la pareja siempre tenga como esa buena vibra y Disfrutar como pareja, disfrutarse como pareja y dejar las cosas que fluyan, ¿verdad? Pero haciendo su chequeito siempre y tratar de resolver los problemitas a tiempo. Sí, yo creo que viajen, disfruten. Claro. No tengan sus hijos ahora, no se lleven de la presión social, pero tomen esa decisión con información, Así es. básicamente. muchísimas gracias a ustedes por estar en Gracias a este ti. podcast. De verdad que para mí una información muy valiosa que hemos compartido en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, weddings.seasons, y visitar nuestra página web weddingseasons.app. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.